Qué bueno que podamos compartir la palabra en el día de hoy. Espero que haya sido de bendición la alabanza, la adoración. Quiero agradecer una vez más a Vanessa, a René, a Rebeca y a Joel que estaban compartiendo esa alabanza con nosotros. La verdad, de muchísima bendición. Esto creo que los chicos lo grabaron en pandemia. Viste que en pandemia haces de todo, cosas que nunca hacías, volvés a hacer. Bueno, ellos cantaron toda la vida. Pero bueno, ahí mi cuñado René estuvo grabando, editando, haciendo, de todo un poco. Él compone, ellos componen y la verdad son de tremenda bendición para toda la familia. Yo creo que la familia Rodríguez y la familia Escalante somos un ministerio muy importante que venimos desarrollándolo desde ya hace muchos, pero muchos años. Yo toco y canto con Vanessa y con René desde que tengo, no sé, 12, 13 años más o menos. Y no vamos a decir la edad que tengo ahora, no es importante, pero son muchos años. Yo quiero compartir la palabra en el día de hoy. Me gustaría que vayas a Génesis. Yo voy ahora a anticipar. Quiero que vayas a Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver muchos versículos. Si tenés para anotar, te animo a que puedas ir anotando. No quiero que sea un mensaje muy teológico, pero algo de eso siempre hay. Saben que es muy importante para nosotros tener un buen alimento. Un alimento evangelístico es bueno, por supuesto que es bueno cuando estás en un contexto evangelístico, pero está bueno que la iglesia y que la gente pueda tener un buen alimento y esa es la idea. La pregunta, y como siempre aquellos que me conocen saben que, que siempre le pongo un título a los mensajes. Y el mensaje de hoy es una pregunta. ¿Cuál es el manto que tienes? Y esa es la pregunta que yo tenemos que puedas hacerte en el día de hoy. ¿Cuál es el manto que hay en tu vida? Dios siempre nos quiere proteger, desde el principio de la creación hasta estos días. El plan original de Dios siempre fue ese y debemos ser conscientes siempre del plan original de Dios. Ahí en ese lugar es donde Él inicia su voluntad absoluta en el plan de Él. Para eso existe lo que llamamos el manto, lo que cubre a la persona. Lo llamamos manto espiritual o cobertura espiritual. No es una expresión literal quizás o tangible, sino es una expresión espiritual. No podemos negar que existe porque desde los comienzos Dios quiere que seamos cubiertos con su presencia. Y ella se simboliza de diferentes maneras en la palabra. ¿Por qué lo hace así el Señor? Bueno, justamente para que el hombre pueda entenderlo. Todo el Antiguo Testamento está lleno de simbología y así el Nuevo Testamento también. Hasta Jesús hablaba en parábolas para que las personas puedan entender. Ahora, por esa razón se utiliza la palabra manto o cobertura espiritual en este último siglo. Este término lo utilizan los teólogos y lo utilizan también los predicadores porque es la simbología o la imagen que mejor asienta para hablar de la protección de Dios. Ahora, la palabra manto, cuando vamos al original, notamos que viene del latín mantum, que significa especie de mantilla grande sin guarnición que usaban las señoras, dice. La segunda definición dice capa que llevan algunos religiosos sobre la túnica. Fíjate que esto es muy interesante porque justamente vamos a hablar del manto de Jesús y esto es lo importante que debemos tener en cuenta. El manto, dice esta definición, que está arriba de la túnica. Ahora, decimos que esto simboliza la protección. Génesis 2.7 dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El versículo 9 dice, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense qué interesante que es esto, porque dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Dice el 8, y Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. O sea, la tierra era enorme, gigante, pero al hombre y después a la mujer los pone en el huerto del Edén. Los pone en ese lugar donde tenían acceso tanto a lo bueno como a lo malo. Ellos tenían ese libre albedrío que siempre existió. Pero ellos estaban cubiertos porque tenían una cobertura. Ellos estaban
dentro del plan de Dios, dentro de la cobertura de Dios, que era el huerto del Edén. Ellos no salían del huerto porque tenían todo lo necesario dentro del Edén. Dios crea al hombre y a la mujer y los pone en ese lugar seguro. Pero vamos a ir al Nuevo Testamento para entender mejor este término. Yo te animo a que podamos hablar de Jesús. Así, de esta manera, Jesús también nos quiere proteger y nos da un manto, una protección. Pero vamos a ser más gráficos. En hebreo, la vestidura externa era llamada simlá. Moisés incluso incluyó una ley acerca de ella y dice que nadie te podía quitar esa vestimenta. Era la protección contra el frío y el calor e incluso se dormía con ella en la noche. Si había una persona que quedaba, qué sé yo, en un lugar y no tenía dónde dormir y se tenía que quedar a la intemperie, se cubría con simlá, con esa vestimenta. Éxodo 22-26, lo leemos en Reina Valera, dice: si tomares en prenda el vestido samlá de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. El 27 dice: porque solo eso es su cubierta, es su vestido, simlá, para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamara a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Eso dice en Éxodo en relación a la vestimenta. La palabra hebrea que se traduce por vestido exterior, capa o manto es simlá, cuya raíz shin mem lamed puede ser leída también como shem li, que es nombre a. Y acá tenemos el vestido, en tanto algo que da nombre, identidad perceptible a lo que va envuelto en él, en la persona. Por tanto, para un hebreo, el acto de dejar tu manto significa que dejas atrás tu antigua identidad. Y esto lo vamos a ver en un versículo muy interesante que en un ratito te animo a que puedas tenerlo en cuenta. Así que para el hebreo, el acto de dejar tu manto significa que dejas atrás tu antigua vida, decíamos. Además, el simlá era la prenda de vestir exterior, que se rasgaba como señal de duelo también. Por ejemplo, en Génesis 37-34 dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos, simlá, y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Génesis 44-13, por ejemplo, dice, también en Reina Valera 60, lo vamos a leer esta vez: entonces ellos rasgaron sus vestidos, simlá, y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Josué 7:6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos, simlá una vez más, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Era una actitud, era una acción que tenían los judíos. Cuando un ser muy querido moría, parte de la identidad de un hebreo quedaba rota y por tanto ya no se podía ser el mismo. El manto se rasgaba, se rompía, dando a conocer el luto. Porque el manto significaba una vida, significaba una protección. Romper ese manto quería decir que tu vida ya no iba a ser la misma, que la protección que tenías, que el calor, que el abrigo que tenías ya no iba a ser el mismo. Se corresponde en el Nuevo Testamento con el término griego imation, se traduce capa. En Mateo capítulo 5, versículo 40 dice: y al que quiera ponerle a pleito y quitarle la túnica, déjele también la capa, imation la palabra. Lucas 6:29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, imation, ni aun la túnica le niegues. Perdónenme mi griego, realmente en la pronunciación realmente espantoso, pero bueno, es una de las cosas pendientes que tengo. Y también se usa el manto de grana con el que los soldados se burlaron del Señor, por ejemplo, en Juan 19:2, notamos que dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto, imation también, de color púrpura. La opinión de los rabinos era que lo que es absolutamente necesario para proteger una vida no podía ser quitado. Cuando éste lo necesitara, ni siquiera por causa de una deuda no pagada. Fíjese que para los judíos, los israelíes hoy, podemos decir, el tema de las deudas es algo realmente muy importante y no le perdonan a nadie. Todo el mundo debe pagar las deudas. Sin embargo, la capa, imation, esta vestimenta, no se la podían quitar por más deuda que tenga.
El hombre dormía con su capa, era su propiedad más imprescindible. Solo un duelo muy grande o emoción tremenda le hacía voluntariamente abandonar su propiedad más preciada y necesaria. Ahora vamos a ver qué es lo que nos quiere decir en un ratito el Señor con todo esto. Pero sí son cosas que tenemos que saber e ir aprendiendo de lo que Dios quiere decirnos. El manto capa era su cobertura en todo momento. Empezaba el día y no sabía una persona dónde terminaría. Por eso era importante tener su capa, tener esa capa que lo iba a cubrir. Ahora, cuando vemos a los evangelios y vamos a los evangelios sinópticos en Mateo, Marcos y Lucas, vemos que hay un relato muy interesante sobre un milagro. Y esto es en lo que quiero hacer hincapié cuando nos preguntamos y decimos: ¿qué clase de manto tenés en tu vida? ¿Qué clase de manto tenés en tu ministerio? Y esto es muy importante. Los 3 evangelios sinópticos marcan este milagro de Jesús y es muy interesante. Relatan los milagros de Jesús de una mujer que hacía 12 años sufría flujo de sangre y una niña que también tenía 12 años. Esto lo encontramos en Lucas. Te animo a que vayas buscando ahí. Yo sé que voy rápido, pero en alguna Julio vas rápido, es que es mucha información, muchos versículos, pero sí quiero que podamos entender esto. Anda mientras buscando Lucas capítulo 8, versículo 42. Es fascinante cuando la palabra nos es iluminada por el Señor. No hay nuevas revelaciones. A nadie, si alguien dice: ay, tengo una nueva revelación, bueno, es un chamullo, es cualquier cosa. El Señor lo que nos da es una iluminación. La revelación es la Biblia y ya fue dada. Lo que tenemos es una iluminación. Viste que vos lees un versículo y decís: ah, mira, ahora entendí otra cosa y ahora entendí otra, porque el Señor te va iluminando, y iluminando quiere decir que te va mostrando algo diferente y algo nuevo para vos en cada momento. Pero la revelación es una sola, es la Biblia, son los 66 libros de la palabra de Dios y está ahí. Pero bueno, Lucas 8:42 dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Estos 12 años es un punto de detalle en particular muy interesante. También lo vemos en Marcos 5:42, en Lucas 8:42. Este detalle sugiere que estos 2 eventos estaban divinamente, podemos decir, conectados por alguna razón, y definitivamente tenía que haber más acerca de esta historia. Cuando una niña cumplía 12 años en el pueblo hebreo, se le envolvía en un talit, se llama, o manto de oración. Es un manto que tiene en las 4 puntas como unos pompones y unos flecos, que cada uno de esos flecos simboliza los 10 mandamientos. Ahora, cuando una joven cumplía esto, lo que sucedía era justamente que le daban el manto de oración. La costumbre judía es de envolver a alguien que muere también. Este es otro detalle a tener en cuenta, con su talit de oración. Lo que algunos le dicen el manto sagrado de Jesús, bueno, acá lo mismo. La costumbre judía es de envolver a quien muere en su talit de oración. También es costumbre envolver a la mujer que muere en un talit cuando es preparada para el entierro. Y acá vemos el significado profundo de las palabras y las palabras que Jesús usó. Marcos nos da un detalle en las palabras originales del maestro en la casa de Jairo, el principal de la sinagoga de los judíos. Marcos 5:41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. En la habitación de la niña muerta, un milagro se lleva a cabo. Se centra en 2 palabras, talita cumí, y en el tocar el borde del manto de Jesús. Ahora, tengamos en cuenta esto: talita cumí es arameo y generalmente se interpreta como muchacha o hija, levántate. Talita cumí no significa niña, levántate. Si Jesús hubiera llamado niña, la palabra en arameo hubiera sido talia. Jesús hubiera dicho taliata cumí y no talita cumí. ¿Se entiende la diferencia? Hay una pequeña, y si usted lo ve escrito lo va a entender mejor, pero hay una diferencia y es importante que tengamos en cuenta la diferencia de estas palabras, que fueron dichas en ese momento en arameo. Bajo la ley, una niña a sus 12 años dejaba de ser considerada una niña y ya se llamaba mujer. Talit también se la menciona en la Biblia como alas, del hebreo kanaf. Y ahí podemos ver un montón de traducción del griego y del hebreo. Pero esta palabra en arameo, el término talita, es
en mi talit, sería la traducción correcta. La palabra talit se traduce como manto y se refiere a la prenda que usan los hebreos para hacer tefila, es decir, manto de oración. ¿Se entiende? Es la prenda que usan los hebreos para hacer tefila, que es el manto de oración. Este era un manto especial que llevaban todos, lo llevaban en todo momento, los más devotos hebreos, y que en sus bordes llevaban esos pompones con esas alitas, con esos flecos que yo te decía que simbolizaban algo así. Ahora, ¿qué es lo que pudo suceder? Bueno, acá notamos dos cosas, dos milagros cuando leemos toda la historia. Primero, que cuando Jesús va camino a la casa de esta niña, en el camino Jesús es rodeado de un montón de personas y le cuesta llegar a ese lugar. ¿Por qué le cuesta llegar? Bueno, porque había una multitud que lo estaba, una multitud de gente que quería tocarlo, que quería estar con él. ¿Qué es lo que sucede? En un momento, una mujer que hacía 12 años, y la niña, recordad esto, tenía 12 años también, pero esta mujer del flujo de sangre tenía 12 años, hacía 12 años que tenía flujo de sangre. Esta mujer toca el manto de Jesús, el manto de oración. Jesús tenía una túnica, pero arriba de eso tenía el manto de oración con esas flecos que yo te decía. Eso es lo que toca la mujer. El manto de oración, el manto de Jesús. Cuando toca ese manto, Jesús dice, alguien me tocó. Ahí es cuando Pedro le dice, pero ¿qué estás diciendo si con toda la gente que hay, cómo sabes todo el mundo te está tocando? No, porque poder salió de mí. Cuando esta mujer toca el manto, en un momento se revela, se muestra y dice, fui yo. Porque Jesús dijo, ¿quién fue? Y dice, fui sana. Esta mujer fue sana. Fue sana al tocar el manto de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que creen algunos teólogos? Que la mujer tocó el manto del talit de oración de Jesús. Poder salió de él. Y cuando Jairo lo vio a alguien con fe, algunos dicen que tomó ese manto de oración y lo llevó a la joven que estaba muerta. Eso no está escrito así, pero sí dice que Jesús fue a la casa de la niña y oró por ella. Ahora, cuando Jesús llega, le habló en arameo y le dijo talita kumi, que significa literalmente en arameo, la traducción es envuelta en mi talit, levántate. O sea, llegamos a esa conclusión porque cuando Jesús le dice talita kumi, él literalmente está diciendo envuelta en mi talit, levántate. Jesús ora. Dice que en ese momento cuando Él va, son dos milagros diferentes que están unidos por varias cosas divinas, perfectas de Dios. ¿Por qué digo perfectas? Porque el número 12 justamente es la perfección en la Biblia. La mujer hacía 12 años que estaba con el flujo de sangre. La niña, la joven, la adolescente tenía 12 años. El 12 significa la perfección eterna en la Biblia. Es un milagro perfecto y eterno y que iba a quedar en la palabra. Y esto es lo fascinante. Talita kumi significa literalmente, Jesús le dice, envuelta en mi talit, levántate. Envuelta en mi talit, envuelta en el manto de oración de Jesús, le dice, levántate. Y ella era una niña que tras su resurrección llegó a ser una mujer. ¿Por qué tras su resurrección? Porque estaba muerta. O sea, revivió, podemos decir. Alguien le hizo acercar el manto de oración de Jesús. Ese mismo que fue tocado por la mujer que hacía 12 años que estaba con flujo de sangre. Podemos suponer un montón de cosas. Lo pudo haber hecho Jesús, lo pudo haber llevado otra. La traducción literal es esa, envuelta en mi talit, levántate. Es innegable que la niña, la mujer, la adolescente, estaba envuelta y tenía el talit. Fue envuelta en el manto de Jesús. No sé si algunos pensaban que iba a ser el milagro, sino quizás con ese manto iba a ser despedida porque envolvían a los cuerpos con un manto así. La realidad es que Jesús lo permitió y Jesús cuando fue hizo el milagro. El número 12 es usado 187 veces en la Biblia y 22 de ellas en el libro de Apocalipsis. 12 indica la perfección del gobierno. Todo eso existirá eternamente, quiere decir. Por lo tanto, el número 12 representa la perfección eterna. Cuando Jesús llegó, le habló en arameo, talita kumi, que significa literalmente envuelta en mi talit. Ahora,
Acá hay algunas preguntas que nosotros debemos hacernos y es muy importante. Dice la palabra que cuando, quiero ver si encuentro el versículo, dice que cuando Bartimeo, todo esto inicia con Bartimeo, cuando Bartimeo se acerca a Jesús, le dice que él quiere ver. Y Jesús quiere hacer el milagro. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra? Justamente dice que él dejó su manto. Dice que Bartimeo dejó su manto y se acercó a Jesús. Fíjese qué interesante que es esa acción. Dejó su manto. ¿Cuál era el manto que tenía Bartimeo? Era el manto de pecado. Bartimeo tenía un manto de pecado porque no conocía a Jesús. Muchas veces nosotros llegamos de esa manera al Señor. Muchas veces no siempre que llegamos al Señor, llegamos con un manto de pecado porque somos pecadores. No sé qué pecado, ni importa qué pecado o de qué manera. Lo que hizo Bartimeo fue sacarse ese manto. Y al acercarse a Jesús, toma el manto de Jesús, toma el manto espiritual. Hace otra cosa. Y eso es lo que tenemos que hacer muchas veces. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta siempre. Dejar ese manto de pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ata. Si nosotros queremos tener el manto de Cristo, debemos dejar el manto de pecado. Eso es fundamental. Cuando uno tiene el manto, lo que estamos viendo en este relato, cuando uno tiene el manto de Jesús, recibe el milagro, tiene el favor, tiene la bendición de Dios. Y eso es lo que muchas veces no prestamos atención como cristianos. Bartimeo, usted léalo después, Bartimeo, busque el ciego Bartimeo, deja su manto y va a Jesús. Y ahí recibe el milagro. ¿Cuál es el manto que deja? El manto de pecado. ¿Cuál es el manto que toca la mujer que tenía el flujo de sangre durante 12 años? Toca el manto de santidad de Jesús. ¿Con qué manto está envuelta la niña que recibe el milagro de Jesús? El milagro no lo hace el manto, el milagro lo hace Jesús, pero debemos tener en cuenta que tenía la protección. Eso es lo que quiere decir, tiene el favor. Tener la protección de Dios significa que tiene el favor, la bendición de Dios. Ahora, debemos dejar el manto de pecado como lo hizo Bartimeo. Dejar la vieja vida para tomar el manto de Jesús. Si estamos en un lugar, en una iglesia que tiene un manto de pecado, abandónelo, porque va a llevar maldición a su familia. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vivimos en tiempos donde nosotros dejamos un lugar justamente porque quiero sacarme un manto de pecado. No voy a participar del pecado, pero sí quiero el manto de bendición. Nosotros queremos iniciar una iglesia, estamos iniciando una iglesia donde podamos tener la doctrina que corresponde. Y en este tiempo, hablando con un montón de personas, me encuentro que me cuentan y me dicen cosas muy tremendas que suceden en las iglesias. Esas iglesias no tienen el manto de Jesús, no tienen la protección de Cristo. ¿Por qué? Porque están en pecado. Si usted tiene un manto de pecado encima suyo, no puede tener el manto de Cristo. Es una realidad. Ejemplos miles. Voy a dar muchos de diferentes lugares para que nadie se sienta afectado ni tocado. Pero a mí realmente me sorprendió. Por ejemplo, en tiempo de pandemia, un líder espiritual, un pastor, pedía las ofrendas de la iglesia que sean depositadas en su cuenta de Mercado Pago, por ejemplo. Y decía, bueno, ahí está mi cuenta de Mercado Pago, deposítenlo ahí. Usted confíe que yo voy a darle ese dinero a la iglesia y todo. No es transparente. ¿A usted se imagina a Jesús haciendo eso? Jesús demostró eso. Jesús tenía un tesorero, tenía personas a cargo del ministerio. Jesús nunca hizo eso. Otra persona pedía que el dinero de la iglesia sea depositado en su cuenta personal. Y después dice, no, pero yo presento todos los papeles. No, la iglesia es una institución, la iglesia debe ser respetada. Le enseñamos a las personas que deben tener temor, que deben ofrendar, que deben diezmar. Y después vemos al tesorero que agarra el dinero y lo pone en una caja de zapatos y se lo lleva a la casa. Una vez me pasó que fui a la casa de un tesorero en una ciudad, acá en La Plata, eso fue en La Plata.
Y estaba la mesa llena de dinero, con un montón de cosas, así, lo que pasa es que no conté todavía. Sin ningún control, nadie entiende nada, nadie sabe nada. No hay temor, no hay temor. El otro día hablaba con mi papá y decíamos, ¿por qué ya no hay manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en nuestras reuniones? ¿Sabe por qué? Porque hay un manto de pecado. El otro día paso por un lugar acá en La Plata. Hay una iglesia que fue plantada, fue puesta, levantó su edificio sobre los terrenos del ferrocarril, por ejemplo. Todo el mundo sabe que los terrenos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que son del ferrocarril, son nacionales y que tiene que salir una ley del Congreso para entregarle un terreno a una institución. Si no, lo usurpó. Entonces, hay iglesias que usurpan terrenos, hay iglesias que no hacen sus rendiciones correspondientes a sus instituciones en Buenos Aires. Hermano, eso es un manto de pecado. No es la iglesia que yo conocí, no es la iglesia que me enseñaron mis padres. No corresponde que se haga ese manoseo con la gente, con el dinero, con el liderazgo. Y después tengo pastores que vienen y me preguntan y me dicen, ¿por qué la gente está mal? ¿Por qué la gente? ¿Sabes por qué? Porque no te creen nada, porque sos un mentiroso, porque hace años que hay líderes que le vienen mintiendo a la gente, mintiéndole a la gente. Entonces usted va a poder ver que se hacen iglesias y castillos sobre la arena, ministerios sobre la arena. Mira, hermano, si yo peco me voy, me retiro, no me pongo, no me agrego un problema que es iniciar un ministerio. Si yo quiero hacer lo que se me da la gana, hago lo que se me da la gana, me voy y listo, pero no estoy mitad acá y mitad afuera. No puedo utilizar estrategias humanas como si fuese un negocio. La iglesia no es un comercio, no es un supermercado. No es un supermercado doctrinal. Imagínense que cualquiera, para nosotros, iniciar la iglesia es algo muy fuerte, muy tremendo, pero ¿a qué voy con esto? Tenemos una base sólida doctrinal. Primero que con mi esposa fuimos a un seminario. Conozco pastores a cargo de iglesia que no pasaron ni por la vereda del seminario, pero se creen que tienen la autoridad, ¿no?, para hablarte de teología y para hablarte de moralidad cuando son un desastre lo que están haciendo. Entonces yo digo, ¿con qué autoridad moral vienen a enseñarme? ¿Con qué autoridad? Porque creen que los respalda la gente. Dios es quien te tiene que respaldar. No es la gente, porque las personas un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra. Imagínate que Moisés estuviese pendiente de lo que decía el pueblo. Moisés se movió por lo que le dijo Dios, no por lo que le dijo el pueblo. El pueblo renegaba, tenía problemas, bueno, todo lo que vos quieran. Pero Moisés y los líderes y los pastores escuchamos a Dios, no a la gente. Escuchás a la gente cuando tiene un problema, cuando te está planteando algo que está mal, ahí obviamente hay que escuchar. Pero la conexión con Dios es del liderazgo. Es muy importante. Si no inventan seminarios, yo veo que hay iglesias que dicen, bueno, hacemos un seminario nosotros, lo ponemos, y una persona te da todas las materias. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? Hay otras iglesias que quieren hablar de ADN de iglesia. Tienen estudios bíblicos de Procochuk, estudios para liderazgo de Marco Polo, tienen mi experiencia con Dios. Hay un tal pastor Palermo de Córdoba, bueno, tráelo, poné el material de él que le damos a los líderes. Y ellos no imparten nada, están impartiendo lo que hay de otros, porque Dios no les habla a ellos. No tienen su propio material. Nosotros en este tiempo estamos preparando un material para darle a las personas que se congreguen con nosotros. Si no, imagínense, ¿sabe por qué pasa esto? Porque cualquiera que no fue a un seminario y que la gente lo sigue se cree que es llamado pastor. Ahora, te das cuenta de esto muchas veces estando. Si no estás en ese lugar, no lo puedes saber nunca, porque por fuera todo lo que brilla es oro, pero por dentro hay una manzana llena de pecado. No podemos hacer mezclas doctrinales, mezcla de cosas del estrategia, sistema del G12 con material de acá, de allá. Le cambiamos el nombre, dejamos de decirle encuentro y le ponemos retiro para que la gente lo acepte y para que las otras iglesias nos acepten, pero en realidad es más de lo mismo. Entonces, hay una mezcla doctrinal, no hay una iglesia que pueda definirse, hay muy pocas, las más antiguas. Después cualquiera abre y pone una iglesia. Mira, hermano, yo hace años que fui a un seminario. Quiero seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando con Karina.
vamos a seguir preparándonos, porque no queremos ser llevados por cualquier viento de doctrina. Una iglesia, una denominación tiene que tener su camino. Nosotros como iglesia lo hacemos, pedimos la cobertura en la unión. Somos una iglesia pentecostal, estamos definidos. Si no es un comercio, me pongo una asociación civil, le pongo el nombre que quiero y después le meto la doctrina que yo quiero. Un poco de esto, un poco de esto, un poco de aquel. Y así que armamos lo que sería la comida chatarra. Compramos una franquicia y la franquicia le ponemos el cartel en cualquier lado. Eso está mal. Eso está mal, son cosas que no van y son cosas que nosotros debemos percatarnos. No podemos vivir con iglesias de esa manera, ni con personas lastimadas, dolidas en todo este tiempo, que no han sido atendidas. No han sido atendidas en este tiempo, porque lo único que quieren es que la gente, que los demás vean, trabajamos para el cartel, trabajamos para la publicidad, pero las almas están vacías, las almas están necesitadas, no son asistidas. Mire, el liderazgo de Jesús es vinculante. Si tu pastor no es tu amigo, no sé qué haces en ese lugar. Una vez, las personas a veces no entienden, nos han vendido una imagen de que el pastor está allá arriba y que no tiene contacto con la gente. No es así. Jesús dijo, dejo de llamarlos siervos para llamarlos amigos. Jesús es mi amigo, mi pastor, mi líder de adoración, mi líder de escuela bíblica, mi líder. Tiene que ser vinculante. Jesús convivía con los discípulos, porque es vinculante. Si vos no tenés una amistad con tu pastor, entonces no sé qué estás haciendo. Algunos dicen, no es mi amigo, no es mi pastor. No, si es mi amigo no puede ser mi pastor. ¿De dónde lo sacaste? Si Jesús se hizo amigo, vinculó, estuvo con ellos, esa es la forma de vincular con las personas. Vivimos en tiempos donde vemos este tipo de cosas y después nos preguntamos por qué la gente no va a la iglesia. La gente está cansada del manoseo. Las personas estamos cansadas de este tipo de cosas. Que cansan y que están fuera de lo que dice Dios y que está fuera de la doctrina. La administración debe ser personal, no grupal. No podemos tener 50, 30 personas en una habitación y ministrarle a todos sanidad interior, a todos liberación, porque no es vinculante, porque el pastorado es vinculante. Yo me siento ministro, aconsejo a la persona ahí. Cuando son muchos, bueno, ¿qué hizo Moisés? Nombró jueces. Jetro, su suegro, le dijo, te vas a enloquecer, nombra jueces. Y los jueces juzgaban y Moisés juzgaba lo más importante. Que hizo, delegó autoridad. No estaba metido en todas las iglesias, en todos los problemas habidos y por haber. Porque nunca lográs vincular. La administración debe ser personal. Esos son métodos y estrategias de supermercado, de marketing, de G12, que no existen, que no va más eso. Tenemos que volver a la iglesia de los hechos, volver a la iglesia del avivamiento, volver a la iglesia de los milagros, volver a la iglesia donde la gente pueda recibir de Dios. Eso es lo que necesitamos en este tiempo y eso es lo que queremos hacer. Con humillarnos, buscando la presencia. Porque si no está la presencia de Dios, lo que hacemos es un club. Es muy duro, pero esta es la realidad. Y usted debe saberla. Ay, Julio, ¿cómo vas a decir todas esas cosas? Mire, si alguien lo tiene que decir, porque todos miran para otro lado, todo el mundo se calla, pero los profetas hablaban, después les cortaban la cabeza, capaz que a mí me la cortan también, pero alguien lo tiene que decir. Si enseñamos de la ofrenda y del diezmo y que es un mandato y que es un acto de sacrificio de alabanza, que es santo, los tesoreros no pueden poner el dinero en una caja de zapatos, pierden el temor. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que un líder que enseña eso y que te hace hacer eso, te hace cómplice del pecado, para que vos no lo puedas acusar a él. Y eso es lo más bastardo y lo más feo que puede haber en una persona, que enseñe mal, que sabe que está enseñando mal, que sabe que está haciendo las cosas mal, para que vos mañana no lo puedas juzgar. Porque ¿sabes qué es lo que te va a decir? A mí me lo han dicho. Ah, pero vos lo hacías también. Ah, pero vos estuviste de acuerdo, porque vos te llevaste la cajita con dinero a tu casa. Nosotros cuando nos hicimos cargo de la iglesia en 25 de mayo, lo primero que hicimos fue asegurar eso, que el dinero esté en cajas de seguridad y que nosotros no tengamos acceso al dinero. La llave la tenía otra persona y esa es la manera ordenada. El exceso de confianza atrae al pecado, anótalo. No va, no corresponde. Lo que no es íntegro, Dios no está donde no hay integridad. Dios no está donde no hay integridad. No hay un manto de santidad en ese lugar. El manto de pecado no va con el manto de Jesús.
No pueden estar los dos juntos. Usted no puede tener el manto de pecado y arriba el de Jesús. No existe eso. No podemos perder el temor a Dios. No podemos acostumbrarnos al pecado. No podemos minimizarlo. Me acuerdo que hace muchos años estábamos viendo una iglesia chiquitita más o menos que estaba haciendo una campaña en un lugar al aire libre. Y vemos un hermanazo ahí colgado enganchándose de la luz para la campaña. Imagínense, ¿por qué no ponen un generador? Si no tiene el dinero, hermano, no haga la campaña. No lo haga, pero ¿cómo se va a estar colgando de la luz? Usted me dice, esas son estrategias humanas, cosas que no van. Imagínese, hacemos la campaña y el sonido y las luces lo bancamos enganchado de la luz. Si usted puede ir a la empresa y pedir un medidor para esa noche también. Es la manera correcta de hacer las cosas. ¿Por qué vamos a minimizar, a pisotear el nombre de Cristo? ¿Por qué lo hacemos? Un padre da el manto espiritual como sacerdote a su familia, una iglesia a sus fieles. Es responsabilidad que no haya pecado en la iglesia para que el manto de Jesús permanezca y no pueda posarse en el manto del pecado, porque no existe eso, no se puede. Cuando dejamos esto, el pecado que reina en la iglesia y no Cristo, bueno, esa va a ser la cobertura que va a tener una iglesia, el pecado. Y después ahí vienen maldiciones. Y después de ahí las personas no pueden progresar. Miren, nosotros en este tiempo que hemos decidido salir de un manto para tomar el manto de la iglesia de papi y de mami, Dios empezó a obrar. Y nos dimos cuenta que era de Dios porque fue una transición venir acá. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos proveyó desde el dinero, pudimos cambiar el vehículo, pudimos todo. El Señor fue abriendo puertas. En algo de un mes o menos de un mes, Dios abrió todas las puertas a nivel familiar, a nivel ministerial, porque ahí empezás a ver el favor de Dios cuando tenés el manto de Jesús. La pregunta es, ¿qué manto tenés vos? ¿Te hiciste esa pregunta? ¿Tenés un manto de pecado o tenés el manto de Jesús? Si tenés un manto de pecado, es tiempo de que lo dejes como lo hizo Bartimeo. Ese manto te mantiene en la esclavitud. Si fuiste decepcionado y no vas a la iglesia, este es el tiempo de volver a tocar el manto del Maestro y recibir sanidad. Si no te visitaron, perdoná y toca el manto del Maestro, pero volvé a la iglesia. Si tenés el manto del Maestro, no te quedes y anuncia el mensaje de verdad a todos lados. Se viene un tiempo de rebrote de ministerios, de llamados, de dones, de fuego del Espíritu Santo, del fuego de la santidad de Dios. Mire, hermano, yo me crié en una iglesia durante muchos años donde recibía de Dios, pero hay algo que siempre, el otro día lo hablábamos con mi cuñado y con mi hermana, nosotros siempre supimos del servicio. Yo a los 12 años tuve un encuentro personal con Cristo y eso a mí me ayudó a mantenerme hasta el día de hoy en pie. Vinieron un montón de dificultades, como en mi vida, en mi familia, y aún ahí el Maestro siempre me sostuvo, porque siempre quise estar tomando el manto. Yo te animo que en este tiempo, ahí donde estás, puedas hacer una oración conmigo y digas, Señor Jesús, en este tiempo te pido perdón, me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres a mi corazón, te acepto como dueño y salvador de mi vida, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. En este tiempo yo te animo que puedas tener el manto de Jesús, que puedas tocar ese manto, que puedas acercarte a ese lugar, porque esa es la única manera que vas a recibir la bendición y el favor de Dios. Se viene un tiempo nuevo para la iglesia en la ciudad de La Plata, un tiempo nuevo en la Argentina, con un liderazgo sólido, doctrinal, teológico, con seminario, se vienen jóvenes llenos del Espíritu Santo por sobre todas las cosas. No es que tenés que tener más de una. Antes te enseñaban eso, o sos muy espiritual, no, pero si tenés seminario, no, hermano, si usted no va al seminario, ¿qué le está enseñando? Lo que te da otro. ¿Y cómo sabes qué es bueno y qué es malo? Si te dan la comida, vos la comés y no tenés ni idea. Hermano, usted tiene la conexión directa con Dios, no espera que otro pastor le diga lo que tiene que hacer. Usted tiene la dirección. Puede tener un mentoreo, por supuesto, es importantísimo. Yo tengo un montón de pastores a los cuales, el primero mi papá, y después tengo un montón de pastores a los cuales yo pregunto, que tienen más de 30 años de pastores. A ellos les pregunto. No voy a preguntar a un cachivache que está haciendo cualquier cosa. Cuando me doy cuenta que está haciendo mal las cosas fuera de lo que dice la palabra, yo me voy a un lugar donde realmente está la presencia de Dios, donde está el manto. Yo te animo a que en este tiempo puedas recibir, puedas tocar, puedas abrazarte ese manto,
abrazarte a Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos el domingo próximo acá, en este mismo canal, diríamos, ¿no? Como se decían. Esta vez no hice chiste, no estoy enojado. Estoy feliz de realmente ver la mano de Dios. Cuando ves la mano de Dios, cuando ves la justicia de Dios en tiempo y forma, realmente es hermoso. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo y queríamos compartirlo. El 13 de marzo vamos a estar presentando a la iglesia en forma presencial. Por ahora estamos virtual, quédate ahí, conectate con nosotros, escribinos si querés ser parte de Vida Nueva y sumate a la iglesia, que es lo más lindo que hay. Que Dios te bendiga grandemente.